Tenemos una visita muy especial hoy, es Fernando de Aro, que es director de La Tarde de COPE y autor de un libro interesantísimo que acaba de publicar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Don Giussani, el ímpetu de una vida, la biografía del fundador de Comunión y Liberación, del que hemos hablado muchas veces aquí en este programa porque nos declaramos fans absolutos, pero es que es una biografía novelada también, con detalles curiosos. Sí, yo lo que he querido fundamentalmente es que el lector no tuviese una explicación de cómo fue la vida de Giussani, sino que con este libro pudiera vivir con Giussani, ver a Giussani reaccionar ante las diferentes circunstancias, ante el mundo que se encontró, ante sus alumnos cuando llegó al Instituto Berchet, ante los desafíos que planteaba el 68, o sea, que el lector pueda, ya digo, no estar ante una explicación, sino ante algo que está sucediendo. Claro, porque quizá hay otras biografías que conocemos, pero aquí el lector efectivamente encuentra bueno, algunas novedades, ¿no? ¿Por qué el lector, el espectador que nos está viendo ahora mismo, debería leer este libro que acabas de publicar? Bueno, esta nueva biografía, por esa, digamos, forma novedosa de contar, de hablar de la vida de don Giussani. Bueno, hay una biografía escrita por un amigo mío que se llama Alberto Saborana que tiene 1250 páginas, entonces probablemente al lector eso le va a complicar la vida. Esta es una biografía más asequible y seguramente habrá quien no haya oído hablar de este apasionante personaje que, bueno, es el fundador de Comunión y Liberación, es un movimiento de los más importantes que hay en la Iglesia, presente en muchísimos países, y sobre todo es un hombre que se enfrenta a un mundo ya secularizado. Esta es quizá una de las cuestiones más interesantes de lo que supone la figura de Giussani. Es decir, él cuando decide dedicarse a la educación, porque tenía una prometedora carrera como teólogo, entra en un instituto absolutamente secularizado. En muchos casos, los padres, los maestros tienen dificultades para transmitir la fe en este comienzo del siglo XXI, porque sus hijos, porque sus alumnos, bueno, la consideran algo poco interesante. Entonces, yo cuento por aquí, por ejemplo, aquí un momento decisivo en la vida de Giussani cuando entra a dar clase. Y antes de empezar a hablar, uno de los alumnos levanta la mano y le dice: mire usted, aquí no tiene nada que hacer, porque esto es un instituto y la fe y la razón no tienen nada que ver, ¿no? Y a partir de ese momento comienza una conversación y una historia apasionante. Bueno, apasionante como su vida. ¿Qué es lo que ha tenido esta persona, don Luigi Giussani, para atraer a miles y miles y miles, no solo de adultos, sino de jóvenes también, a la Iglesia, para acercar a tantas personas alejadas de la fe? Porque yo diría que ha sido y es y será un auténtico fenómeno, claro, porque permanece, ¿no? Sí. Un gran intelectual también, hablabas tú de ello ahora mismo. Sí, vamos a ver, yo creo que Giussani tiene muchas aportaciones en su vida, pero una de las aportaciones más importantes es que el cristianismo no es solo una doctrina, no es solo una moral, no es solo un pensamiento filosófico muy interesante. El cristianismo es un acontecimiento, algo que está sucediendo como le sucedió a los discípulos. Es verdad que de un modo diferente, pero nosotros podemos tener la misma experiencia que tuvieron, por ejemplo, Juan y Andrés. Y que ese acontecimiento le interesa al hombre porque responde a sus deseos, a sus anhelos. Esa es la fuerza de Giussani. O sea, una forma de vivir el cristianismo, una pasión por Cristo grande, potente, y una capacidad de establecer el nexo entre el acontecimiento de Cristo y lo que mi humanidad desea. Veo la foto de portada y la verdad es que yo creo que es un buen resumen de lo que fue su vida, de lo que es Comunión y Liberación y de lo que es el libro, ¿no? Ese acercamiento y esa vivencia de la fe tan pasional, ese celo evangélico, del que, por cierto, nos está hablando en estos días el Papa Francisco, en estos meses, en la audiencia general, en sus catequesis, un celo cuyo modelo es, por ejemplo, él. Fernando de Aro, muchas gracias. Don Giussani, el ímpetu de una vida, de Secotia, la editorial. Nos lo vamos a leer enterito, esta biografía así novelada, para hacerlo presente, digamos, efectivamente, toda la vida de este ser excepcional, como decía, un gran intelectual cuya enseñanza perdurará hasta la eternidad. Gracias, Fernando. Gracias a ti.